Billy el Niño es uno de los nombres más comunes que se asocian al salvaje oeste. Su nombre encarna todo lo que aquel territorio representó: una violencia desmedida, la búsqueda desesperada de un futuro y un tablero de juego sin reglas. Fue un muchacho que pasó de la orfandad a la fama, perseguido por sheriffs, retratado por periodistas y convertido en símbolo de un tiempo turbulento en el que la frontera estadounidense aún estaba por domar. Su habilidad con el revólver, su ingenio para escapar de situaciones complejas y su corta edad en el momento de su muerte convirtieron su historia en el tema central de cronistas, escritores y cineastas. Durante décadas su imagen quedó reducida a una única fotografía borrosa, que se convirtió casi en un icono religioso. Pero la historia dio un giro cuando apareció una segunda fotografía atribuida a su figura. Un hallazgo extraordinario que reabre viejas preguntas y multiplica el valor de cualquier testimonio visual sobre su vida. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic. Una tarde de 2010, Randy Guijarro paseaba por una tienda de antigüedades en Fresno, California, cuando una pequeña placa de metal fotográfica le llamó la atención. Se podía ver a un grupo de jóvenes disfrutando al aire libre, algunos con mazos de croquet, otros riendo, mientras se preparaba una partida. Randy, ajeno a lo que aquella imagen representaba, la compró por $2 míseros. Lo curioso vino después. Al llegar a casa y examinarla con calma, Randy empezó a sospechar que aquella escena tenía algo especial. Compartió la foto en un foro de coleccionistas y la conversación no tardó en hacerse viral. Algunos usuarios vieron en uno de los protagonistas un parecido sorprendente con Billy el Niño, la leyenda del oeste, y animaron a Randy a pedir una valoración profesional. Así fue como la imagen llegó a manos de Kaggins Incorporated. Sus expertos comenzaron un análisis minucioso del rostro, la ropa, el fondo, las sombras e incluso la posición del sol. Y, efectivamente, el joven en cuestión, delgado, con el sombrero ladeado, coincidía punto por punto con el joven William H. Bonney, o como se le conoce, Billy el Niño. El hallazgo se convirtió en una noticia mundial. No era solo una imagen antigua, era un testimonio excepcional sobre un personaje cuya iconografía quedó reducida durante décadas a una única fotografía. Y aunque su autenticidad sigue siendo debatida por historiadores y coleccionistas, lo cierto es que la placa ha sido valorada en cifras millonarias. Y por si os pica la curiosidad, pongamos la cifra exacta. La foto se ha tasado en, atención, $5 millones. Vamos, que por $2 se llevó casi un milagro económico. Pero vamos a conocer un poco más a Billy el Niño. De él sabemos que nació en 1859 en una familia humilde de origen irlandés en algún punto de la ciudad de Nueva York. Efectivamente. Eso sí, desde su nacimiento la familia se movió sin parar. Primero Indianápolis, después Wichita, más tarde Denver. Finalmente, Catherine, su madre, decidió asentarse en Nuevo México, buscando un clima más suave para tratar una enfermedad pulmonar. Ese deambular constante marcó la infancia de Billy el Niño. La muerte de su madre en 1874, víctima de la tuberculosis, fue el golpe definitivo. Henry tenía 15 años y quedó sin hogar estable, sin soporte económico y sin futuro. Fue acogido temporalmente por la familia de un amigo y durante unos meses trabajó como ayudante en una pensión para poder pagar la comida. Ese periodo, el más vulnerable de su vida, fue también el que lo empujó hacia la senda que marcó su camino. Ahí fue cuando ocurrió su primer incidente con la ley. Era 1875 y fue arrestado por robar comida en una tienda de Silver City. En esa época robaba pan, queso y un paquete de tabaco, objetos mínimos casi de supervivencia. Los meses siguientes fueron complicados porque Henry empezó a frecuentar a jóvenes que vivían también al margen de la sociedad. Y no tardó en llegar, claro, su segundo arresto por robar ropa. Aunque no duró demasiado detenido, fue en esta época donde tuvo lugar su primera fuga y huyó hacia Arizona. En este estado trabajó en ranchos y granjas ganándose el pan como vaquero y afinando su habilidad con el revólver. Una habilidad que en 1877 le trajo problemas. Y es que Henry se vio envuelto en una pelea con un herrero que terminó con un disparo y una víctima. Y pese a que fue en defensa propia, para las autoridades fue un homicidio a manos de Henry. Con tan solo 17 años llevaba 2 fugas, una víctima y era un fugitivo de la ley. Como forajido adoptó el alias de William H. Bonney para despistar a las autoridades. La fortuna y el azar le llevaron hasta Nuevo México, donde conoció al empresario inglés John Tunstall. Este último, con el objetivo de proteger su rancho, contrató a varios jóvenes, entre ellos a Billy el Niño.
Sin embargo, en febrero de 1878, un grupo de hombres emboscó y asesinó a John Tunstall. A raíz de ese incidente, se formó una patrulla al margen de la ley, conocida como los Regulators, y entre sus miembros figuraba, claro está, Billy el Niño. Aquel grupo juró vengarse y hacer cumplir una justicia que, a su juicio, estaba corrompida. Asesinatos, emboscadas, incendios, juicios manipulados. El episodio más famoso de enfrentamientos ocurrió el 1 de abril de 1878, cuando los Regulators mataron al sheriff William Brady, considerado cómplice del asesinato de Tunstall. El resultado fue que Billy el Niño automáticamente pasó a la lista de fugitivos más buscados del territorio. Los periódicos lo convirtieron en todo un fenómeno, y como era más joven que la mayoría de pistoleros, empezaron a llamarlo The Kid, apodo que derivó en Billy the Kid. La leyenda fue tomando forma porque cada vez eran más las noticias de sus capturas y fugas. Una de las más famosas ocurrió en abril de 1881, en la cárcel de Lincoln. Condenado a la horca, Billy mató a 2 ayudantes del sheriff y escapó atravesando el pueblo en un caballo robado. Para entonces las autoridades estaban colapsando. Por eso, hubo una persona que levantó la mano y dijo «hasta aquí». Ese fue Pat Garrett, antiguo conocido de Billy y en ese momento sheriff. Comenzó la búsqueda con la confianza de haber sido parte del mismo entorno de salones y ranchos que frecuentaba Billy. Por tanto, compartieron amigos, historias y hasta trabajos ocasionales. Garrett y su investigación le llevaron hasta Fort Summer. Este lugar era una pequeña comunidad donde todos se conocían. Billy solía moverse por allí porque tenía amigos y conocidos. Para él era una especie de refugio porque los lugareños le veían más como un muchacho descarriado que como un asesino. La noche del 14 de julio de 1881, Garrett recibió la información de que Billy se encontraba en la casa de un amigo, de Pete Maxwell, en un rancho cercano a Fort Summer. El sheriff entró en plena noche y encontró a Pete durmiendo. Se sentó junto a él con la pistola, apuntándole para asegurarse de que no gritara ni avisara a nadie. Los dos se quedaron esperando, en la penumbra, hasta que Billy entró en la habitación. Según el relato más extendido, Billy avanzó a oscuras y vio una silueta desconocida. Entonces preguntó «¿Quién es?». Garrett reconoció la voz y disparó 2 veces. El joven cayó al suelo sin llegar a desenvainar el arma. Tenía solo 21 años. El sheriff esperaba un reconocimiento público inmediato, pero acabó viendo como el héroe era Billy, mientras él quedaba como el villano de la historia. Acabó arruinado, rechazado de la comunidad y con fama de haber sido cruel con la leyenda más grande del oeste. De hecho, fue asesinado en una emboscada en 1908. Eso sí, Billy el Niño no fue ningún héroe. Fue fruto de un tiempo brutal en el que la violencia marcaba el destino de muchos. La mitificación de su figura culminó con el robo de su lápida hasta 3 veces a lo largo del siglo XX. En una ocasión apareció en una feria estatal, otra a cientos de kilómetros en un rancho, y ahora, por alguna razón que otra, está atornillada al suelo para evitar futuros robos. Más de 140 años después de su muerte, Billy el Niño sigue ocupando un espacio sorprendente en la cultura popular. Su nombre aparece asociado a museos, documentales, novelas históricas, videojuegos, rutas turísticas del estado de Nuevo México y películas. Por mencionar la más reconocida, la banda sonora de la película Pat Garrett and Billy the Kid, de 1973, donde Dylan compuso el famoso Knocking on Heaven's Door. Aunque si la historia de Billy el Niño tiene algo verdaderamente curioso, es que durante más de un siglo se creyó que existía una única fotografía auténtica suya. Una fotografía tomada alrededor de 1879 con el joven Bonnie, apoyado con un rifle Winchester, sombrero ladeado, gesto serio y mirada directa. Una foto que se vendió en 2011 por $2,3 millones. Aquella imagen inclinada y algo borrosa fue suficiente para construir un icono mundial. Era la única ventana visual a su rostro, la única prueba física de que ese muchacho con aire casi adolescente existió. Pero entonces llegó la sorpresa. Esa fotografía que compró Randy Harrow en 2010 por apenas $2 y que abrió un nuevo capítulo completamente nuevo. Hoy Billy el Niño sigue siendo un rostro joven que no tuvo tiempo de envejecer, una vida breve atrapada entre la ley y la anarquía. 2 fotografías que valen millones y una historia que no deja de maravillarnos cada vez que nos la encontramos. Por supuesto, contar su historia no significa justificar sus actos. Es entender mejor el contexto salvaje y desigual en el que emergió su figura. Una historia que también nos enseña que si en algún momento te cruzas con una foto antigua en un mercadillo, mírala 2 veces.
porque nunca se sabe qué grandes historias y detalles se esconden detrás de las pequeñas cosas. Esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic.